mañana estoy yo en Santiago de Compostela para pasado mañana hacer dar una charla. Lo que pasa es que me estoy dando un día porque ya me ha pasado que viajas 6 horas en tren o en autobús, 6, 7 horas de tren o autobús. Llegas a las 5 de la tarde, comes algo rápido, a las 7 estás tratando de ser coherente, una charla de 1 hora. No funciona. No funciona, por lo menos yo no funciona así. Y no es por la edad, es porque no funciona. Esto ya me pasaba también a los 30 años. Entonces siempre trato de ir un día antes y así pues un poco paseo. Hay un café muy pijo, muy así, cerca de la Catedral de Santiago de Compostela, que no hay que ir. Son unos pesados. Pero bueno, hace poco estuve por allí. Pero en fin, esa es la razón por la que estamos adelantados. Yo lo que podía haber hecho era no hacer nada y ya, ¿no? Pero no soy de esos, no me sale. No me sale ser así. ¿Qué le podemos hacer a eso? Bueno, haciendo el anuncio completo, ciclo de conferencias Mes Escéptico Extraterrestres, una perspectiva escéptica. Los ovnis, 80 años de cuentos voladores, ponente Mauricio José Schwartz, escritor, periodista y fotógrafo, y toca narices de viernes 8 de mayo a las 19:30 horas, sala de actividades de entrada libre hasta completar foro en el local sociocultural o ensanche, calle Frei Rosendo Salvado 68 Bajo, Santiago de Compostela, Galicia, España, continente europeo, planeta Tierra, sistema solar, galaxia de la Vía Láctea, y no me acuerdo cómo se llama el grupo de galaxias al que pertenecemos, pero bueno, ya con eso más o menos creo que llega. Entonces allí estaré. Ya casi terminé porque estoy haciendo algo peculiar. En vez de hacer una historia de los casos ovnis, ¿no?, que son millones, además no me alcanzaría la vida para hacerlo. Llevo muchísimos años metido en esto y no. Hay casos que todavía me dicen, pero tú ya sabes que el caso que hubo de las luces de Fuchipunchi en Tailandia. No conozco todos los casos del mundo. Pero lo que hice fue algo muy curioso, que es ver cómo fue evolucionando la idea misma de la nave extraterrestre tripulada que viene a visitarnos. Desde 1947, con el avistamiento de Kenneth Arnold, hasta esta semana más o menos, ¿no? Ha tenido una evolución interesante, psicológica y sociológicamente interesante, y comercialmente interesante también. Entonces, de todo eso vamos a hablar el día de mañana, incluidos los casos en los que yo he participado directamente, como el caso del OVNI de 1291, del OVNI del eclipse, con el Jaimito Maussan, cuando le dije, tú te vas a dedicar a vivir de esto porque no tienes vergüenza. No, ¿yo cómo crees? Ya ves cómo yo tenía razón. El tiempo me da la razón a mí con una frecuencia verdaderamente inusitada. Y luego, el otro caso, el del OVNI de Ajo, aquí en Cantabria, que fue bien bonito porque utilicé todo lo que sé de fotografía para explicar qué era lo que había pasado y cómo identificar exactamente. Bueno, nos podía llevar a ver el objeto volador no identificado cualquier día que pasaran por allí, que pasara por allí el objeto, ¿no? Y les podía incluso presentar a sus tripulantes. Todo eso pude hacer yo con el OVNI de Ajo en Cantabria. Y hay otros casos, muchos pajarovnis. A mí la gente me mandaba muchas fotos de pajarovnis. ¿Qué es un pajarovni? Un pajarovni es un pájaro que viene volando, pero tú disparas a un 15 de segundo, un octavo, y más o menos la gente, si no va caminando muy rápido, no te queda muy borrosa, pero los pájaros se convierten en una especie como de ovni típico, pero visto de ladito, ¿no? Entonces, mira, en una reunión de escritores de ciencia ficción apareció este ovni en una foto. No es un ovni, es una paloma. ¿Por qué? Bueno, por los colores deduzco que es una paloma, igual es otra ave. Pero pues eso tiene una velocidad de un 15, un 30, quizás hasta un octavo. ¿Cómo lo sabes? Porque los pies de los que vienen caminando también están borrosos. Indicio de una larga exposición, y esa larga exposición, pues la paloma no se para a posar, sino que la paloma sigue volando y por supuesto forma un objeto ahí borroso que no es un ovni, es un pajarovni. Y así, tocó muchas fotos me mandaban. Ya no me mandan fotos porque ya. Hoy hice un ovni, por cierto, para la charla, a ver si
si lo tengo aquí. Yo uso Night Café a veces para hacer algunos de los horrores que pongo aquí, mis filósofos imaginarios y todo eso. Yo aprovecho la inteligencia artificial como herramienta, pero no como otras personas que se la están creyendo como si fuera una persona, que eso es gravísimo.